El pueblo de pequeño Whitechurch era, como siempre, la imagen del apacible encanto inglés. Cabañas encaladas con techos de paja bordeaban las estrechas callejuelas, y cada jardín rebosaba de flores de finales de verano. Las campanas de la iglesia repicaban perezosamente, marcando las horas en un pueblo donde el tiempo transcurría con dulzura, donde el escándalo no era más que un geranio regado en exceso y la emoción se presentaba en forma de un concurso. ¡Di mermeladas! Y sin embargo, debajo de la superficie incluso del pueblo más pacífico, siempre había algo escritos ocultos, tras cortinas de encaje, resentimientos ocultos, tras sonrisas educadas. La señorita Jane Marple lo sabía bien. Estaba en esta tarde en particular, durante la fiesta anual en el jardín de Rosewood Hall. Fue cuando comenzaron los primeros rumores de problemas en el fiesta. En el jardín fue un evento de importancia social, organizado cada año por señora Lavinia Ambrose, una viuda de excelente posición y una mujer que, a pesar de su apariencia refinada, dirigía el pueblo con la serena autoridad de un monarca reinante. Su jardín en una magnífica extensión de césped cuidado, enrejados de rosas y setos ornamentales, era la envidia de todos los que pasaban y el escenario perfecto para una tarde de sándwiches, chismes y una competencia apenas disimulada. La señorita Marple se sentó cómodamente bajo la sombra de un olmo, disfrutando de un delicado sándwich de pepino y observando la idas y venidas de los invitados. Hacía tiempo que había aprendido que se podía aprender o dos habrá una persona simplemente observándola cómo sostenía su taza de té, como se detenía un segundo más de lo debido, en alguien que no le importaba, como su risa carecía de verdadera diversión. Hoy ella estaba mirando Harold Withers, el abogado del pueblo, un hombre pomposo, con una desafortunada tendencia a beber demasiado. En reuniones sociales, estaba hablando con señorita Charlotte Simmons, una mujer de edad incierta y un gran interés en los asuntos del pueblo. La señorita Marple notó que señorita Simmons parecía inusualmente agitada. Sus dedos revoloteaban alrededor de su cuello, poco más abajo en el césped. Reverendo Phelps el vicario permanecía con su habitual expresión serena, aunque tenía las manos apretadas a la espalda. Cerca de Alley, Dr. Hugh Lester, el médico del pueblo, hablaba en voz baja con señora Eleanor Reeves, una mujer tranquila que se había mudado a Little Wishwood hacía solo un año y cuyo pasado, sospechaban algunos, no era del todo impecable. Y luego estaba señor Lionel Trent, el invitado de honor, aunque no se sabe si fue por invitación o por insistencia propia. O claro, en el señor Trent había llegado a Little Wishwood hace solo una semana, un hombre de presencia impactante y encanto cuestionable. Él tenía una forma de darse a conocer, ya sea por su risa estridente o la forma en que se insertaba en las conversaciones con el aire de alguien que tenía hace tiempo que olvidé el significado de la discreción. Se había sugerido en silencio, a puerta cerrada, que era un hombre de negocios de algún tipo, pero nadie parecía saber exactamente qué tipo de negocio ni. Sin embargo, como observó la señorita Marple, él era el centro de atención. El señor Trent es un conversador estupendo. ¿No te parece?, murmuró en señora Withers, la esposa de Harold Withers, bajando la voz mientras se inclinaba hacia la señorita Marple. Yo diría, dijo la señorita Marple amablemente, que le gusta que le escuchen. Que la señora Withers esbozó una leve sonrisa cómplice. Dicen que es bastante adinerado. Viajó por todo el mundo y amasó una fortuna en alguna empresa. Dudó. No es el tipo de hombre que se suele ver en un pueblo como el nuestro. No, coincidió la señorita Marple. No es tipo de hombre en absoluto. A medida que avanzaba la tarde,
Hubo una creciente sensación de tensión bajo la superficie de la reunión. Susurros intercambiados tras manos enguantadas. Miradas que duró un momento demasiado largo. La señorita Marple había pasado suficientes años leyendo gente saber que algo no estaba del todo bien y entonces, de repente, se escuchó un grito en él. Ruido atravesó el murmullo cortés de la conversación, congelando a los invitados en sus lugares. Provenía del jardín de rosas, justo más allá de los enrejados unos segundos después. Señorita Charlotte Simons apareció a los ojos, con el rostro blanco como una sábana, y la mano aferrándose a la garganta. «¡Está muerto! ¡Cielos! ¡Está muerto!». Una onda de conmoción y confusión recorrió a los invitados reunidos. Reverendo Phelps avanzó a grandes zancadas, intentando calmar a la señorita Simons, mientras Riedinger se dirigía hacia el jardín de rosas. A la señorita Marple, sin embargo, no se apresuró en lugar de eso, dejó su taza de té. Con mucho cuidado, se alisó el encaje de los guantes y se puso de pie porque ella ya sabía, con una tranquila certeza, quién señorita Simons había encontrado en señor Lionel Trent. En efecto, a medida que los invitados se acercaban al jardín, quedó claro en el señor Trent yacía tendido contra los rosales, con el rostro pálido y los ojos mirando sin ver al cielo. Había sin sangre, ninguna señal de lucha, solo un delicado taza de té, volcado en la hierba junto a él. El doctor Lester se inclinó y apretó los dedos contra la muñeca del señor Trent. Una arruga sombría se formó en sus labios. «Está muerto». A murmullo silencioso un sentimiento de horror se extendió por la multitud. La señora Lavinia Ambrose, siempre anfitriona, apretó las manos con fuerza. «Pero ¿cómo? Estaba bien hace un momento». La señorita Marple observaba atentamente. «Sin sangre, sin heridas, solo una taza volcada». Luego miró hacia los invitados. Algunos miraron conmocionado, horrorizado, pero otros, solo por un momento, se mostraron algo completamente distinto, y la señorita Marple, siempre observadora, siempre paciente, observó ese hecho con tranquila satisfacción. Porque alguien aquí acaba de cometer un delito. A ese sonato, y ella tenía la intención de averiguarlo exactamente. Quiet era. Un pesado silencio cayó sobre el jardín. El aire estaba cargado con el aroma de rosas aplastadas, y algo más miedo. La tarde había comenzado con charlas ociosas y sándwiches delicados. Pero ahora, el té estaba olvidado, los invitados congelados en su lugar mientras miraban fijamente el forma sin vida de Lionel Trent. La señorita Marple, moviéndose con su habitual precisión, silenciosa, dio un paso adelante, sus agudos ojos azules, escudriñando la invitados reunidos. Algunos estaban visiblemente conmocionados. La señora Withers se aferró al brazo de su marido, su respiración superficial. La señorita Charlotte Simons tembló, apretándose un pañuelo en los labios. Otros, sin embargo, parecían demasiado serenos. El doctor Lester se enderezó desde donde estaba arrodillado junto al cuerpo. «Debería ir a buscar mi maletín a la casa, pero no servirá de nada. Lleva muerto al menos unos minutos». La señora Lavinia Ambrose, con su presencia habitualmente imponente vacilando momentáneamente, habló con una voz apenas por encima de un susurro. «¿Pero cómo, doctor? No hay señales de violencia en Holmes». Podría haber respondido con un toque de lógica, pero la señorita Marple actuó de manera diferente. Se inclinó ligeramente, ojos recorriendo la taza caída, la forma en que los dedos de la mano izquierda de Trent estaban curvados ligeramente hacia adentro. La quietud antinatural de sus rasgos en veneno, no lo dijo en voz alta. Todavía no, pero ya había visto la muerte antes, y esta no era la primera vez que una fiesta de té terminaba en asesinato. A una sola voz rompió el silencio. «Fue envenenado». Todas las cabezas se giraron hacia señorita Simons, que ahora estaba al
borde de la reunión, pálida, con la mano aún agarrándose la garganta. Debió ser el té. Tomó un sorbo, solo uno, y luego cerró los ojos con fuerza. Se tambaleó, solo un poco. Pensé que se estaba desmayando, pero entonces se sentó, allí mismo, en la hierba, y simplemente dejó de moverse. Los susurros estallaron de inmediato. ¿Envenenado? La señora Reeves jadeó, presionándose una mano contra el pecho. ¡Qué horror!, murmuró Anseñora Withers. Su rostro se tornó de un extraño tono gris. El reverendo Phelps se aclaró la garganta. Su voz, normalmente firme, tembló ligeramente. ¿Está completamente segura, señorita Simmons, de que fue el té? Creo que... Sí, balbució. Estuve hablando con él hace menos de 5 minutos. Estaba perfectamente bien. Dijo algo sobre... Vaciló, con aspecto nervioso, algo sobre sus asuntos, y luego dio un sorbo a su té. Fue entonces cuando me pareció extraño. Entonces alguien debe haberlo envenenado. Se escuchó la voz de Harold Withers. Esto fue deliberado asesinato a respiración colectiva. Fue atraído por la multitud. La palabra colgado en el aire espeso y innegable Lestrade. Si hubiera estado aquí, habría exigido que nadie abandonara pero Little Wishwood no era Scotland Yard. Aquí el asesinato no pertenecía a la señora Ambrose, siempre la anfitriona dominante. Tomó una respiración temblorosa y cuadró los hombros. Dr. Lester, ¿sería tan amable de llamar al alguacil? Por supuesto. El doctor caminó hacia la casa señora Ambrose. La voz de la señorita Marple era suave pero firme. «Puedo sugerir que nadie más salga del jardín por ahora». La señora Ambrose la miró fijamente, sorprendida. «¿Pero por qué, señorita Marple?» La señorita Marple le dio un conocimiento. «Mira, porque si Lionel Trent fue envenenado, entonces es muy probable el responsable todavía está». A silencio repentino e incómodo, a las miradas iban de una persona a otra. A nadie habló y, sin embargo, la señorita Marple lo vio. Como siempre lo hacían, pequeñas señales, pequeñas traiciones. La señora Reeves se movía incómodamente. Harold Withers se frotaba la nuca. La señorita Simmons... torciendo sus guantes de encaje entre sus dedos como si estrangulara algo invisible. A miedo a no solo al asesinato, sino a siendo descubierto. 15 minutos después, el agente Dennis Rowell llegó, un hombre corpulento con mejillas enrojecidas y una expresión de leve alarma al verse envuelto en un caso real. «Un envenenamiento, dices». Se secó la frente. «¡Ah, Dios mío!». La señorita Marple permaneció en silencio al borde de la escena. Mirando en el agente Rowe se volvió hacia el doctor Lester. «No hay duda». Lester negó con la cabeza. «No puedo asegurarlo. Sin un examen. Pero no hay ninguna herida visible. Y si lo que dice la señorita Simmons es cierto, los síntomas coinciden. Colapso repentino. Parálisis. Bien podría ser un veneno de acción rápida. Bien». Entonces, el agente hinchó el pitch. «Que nadie se vaya». Esto fue recibido con diversos comentarios. Malos. De acuerdo y leve. Protesta. Pero nadie se atrevió a desafiar la ley. La señora Ambrose se retorció las manos. «Agente, deberíamos llamar a un inspector de...». «No es necesario». La voz de la señorita Marple, aunque tranquilo, llevaba peso. «Lo mejor es empezar ahora, mientras todo está fresco». El agente Rowe, que había respetado durante mucho tiempo a la intuición de una anciana, asintió lentamente. «Sí, Anne tiene razón, señorita Marple». Volviéndose hacia los invitados se aclaró la garganta. «A ver. Entonces, ¿alguien vio algo?» A coro de negaciones sonó a la señorita Marple. Sin embargo, estaba escuchando atentamente no solo para qué se estaba diciendo, pero como la señora Reeves
la recién llegada, no había hablado en absoluto a Harold Withers. Por lo general, tan lleno de fanfarronería, era extrañamente moderado, y la señorita Simmons, quien había descubierto primero el cuerpo, se aferraba a sus guantes con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Interesante. Muy interesante, por cierto. Como el agente, tomó declaraciones la señorita Marple. No lo hizo insertarse ella misma. En cambio, ella a la deriva. Mudanza suavemente a través del jardín, deteniéndose aquí y allá, como si fuera simplemente una anciana apreciando las flores de finales de verano, y al hacerlo, escuchó cosas que otros no escucharon acerca del enrejado. La señora Withers le susurraba a la señora Ambrose: te lo dije. Lavinia, dijo con voz urgente. John dijo te traería problemas, trayendo un hombre así. La señora Ambrose negó bruscamente con la cabeza. Calla, Beatrice, ahora no. La señorita Marple hizo una pausa, anotando la forma en que los labios de la señora Ambrose se apretaron a un hombre así. ¿Qué quiso decir con eso? Y entonces, desde otro rincón del jardín, ella captó algo aún más intrigante. El doctor Lester, hablando con el reverendo Phelps, en un tono bajo y urgente. Deberías haberles dicho, Phelps, decía. Tú sabías el tipo de hombre que era Trent. El rostro del vicario estaba inusualmente pálido. Yo pensé que sería mejor no reavivar viejas heridas. Los agudos ojos de la señorita Marple se estrechó ligeramente en viejas heridas en un escándalo pasado. Tal vez la llegada de Lionel Trent a Lil Wishwood tuvo no ha sido tan aleatorio como parecía como la señorita Marple había aprendido hacía mucho tiempo. Nunca fue el crimen presente el que resolvió el misterio. El pasado cuando el sol comenzó a ponerse sobre Little Wishwood. La señorita Marple regresó a su silla. Las manos cruzadas sobre el regazo. Ella observaba el jardín, las miradas asustadas, las tensiones ocultas. Ella no lo sabía que había envenenado a Lionel Trent. Aún no, pero ella había visto suficiente para saber esto no había muerto en vano. Alguien en este jardín estaba ocultando la verdad. Señorita Marple pretendía averiguar quién. La señorita Marple permaneció sentada en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo, mientras los últimos rayos de sol se extendían sobre de la señora Ambrose Césped, perfectamente cuidado. Los invitados habían interrumpido sus conversaciones, en voz baja, cada uno lanzando miradas inquietas hacia la forma sin vida de Lionel Trent. Agente Rowe, tomando ahora el asunto con más gravedad que al principio, estaba haciendo sus rondas, recogiendo declaraciones. A la señorita Marple no estaba oficialmente involucrado, por supuesto, nunca lo fue, y sin embargo, la gente hablaba a su alrededor. Siempre lo hicieron. Ella noté cosas, la quietud antinatural en manos del reverendo Phelps, la leve mancha de suciedad en el dobladillo del vestido de la señora Reeves, la forma en que los dedos de la señorita Charlotte Simmons se retorcían en sus guantes, como si estuviera desenmascarando un terrible secreto. Era una cuestión de naturaleza humana, de verdad. Y la señorita Marple lo sabía. Los asesinos rara vez eran asesinos de oficio. Ellos eran gente común y corriente, reaccionando en formas extraordinarias. El doctor Lester había terminado su examen preliminar del cuerpo. Se secó la frente con un pañuelo y se enderezó con un suspiro. «¿Bien?» agente Rowe preguntó. Libreta en mano, el médico dudó. «Aún no hay ninguna herida visible. No hay indicios de violencia», exhaló. «Pero, dadas las circunstancias, apostaría a que fue veneno». Murmuraron colectivamente. Se extendió entre los invitados reunidos en el agente Rowe. Tenía una expresión sombría,
¿Estás diciendo que él te lo causó? El doctor Lester asintió. Es la conclusión más lógica. Según la señorita Simmons, bebió un sorbo justo antes de desmayarse. «Levi», exclamó la señorita Simmons desde la banda. Con voz temblorosa bebió. Luego se tambaleó, como si estuviera mareado. Y luego simplemente... se hundió allí mismo, junto a los rosales silencio, preocupado seguido. La señorita Marple se movió. ¿Y nadie más bebió de su copa? El doctor Lester negó con la cabeza. Parece que no. Miró de reojo al agente Rowe. Hay que examinar la copa. Sí, Contín Vanino. Tendremos que identificarlo. Anne Rowe asintió. Q. Lo envían, señorita Marple. Permaneció mirando sus ojos penetrantes. Se dirigieron rápidamente hacia la taza volcada en la hierba. La delicada porcelana estaba intacto. El contenido se derramó en el suelo, en una oportunidad desperdiciada, pensó, porque el veneno tenía una forma de desaparecer cuando se mezclaba con la tierra. Y entonces su mirada captó algo más. Saló Patalo. Di Rosa muerto, rizado y dorado en el borde, descansando cerca de la mano extendida de Lionel Tren. Una cosa menor, una cosa sin importancia, o quizás no, con el cuerpo aún presente y la investigación en marcha. El agente Rowe comenzó a interrogar adecuadamente a los invitados. Señora Ambrose, a pesar de sus mejores esfuerzos, fue visiblemente conmocionado por el escándalo que se está desarrollando en su jardín. ¡Qué cosa tan terrible!, murmuró, aferrándose a sus perlas. Un hombre cayendo muerto en mi reunión y bajo tan misteriosas circunstancias. El agente Rowe la miró con serenidad. ¿Qué también conocía a la difunta, señora Ambrose? Dudó un momento, tamborileando ligeramente con los dedos. Sobre la falda. Nada bien era. Una cara bastante nueva en nuestro pequeño pueblo. ¿Pero él había sido invitado? Presionó Rowe, señora Ambrose erizado. Él era no un invitado. En realidad, vino solo. De hecho, insistió. Dijo algo sobre negocios. Rowe frunció el ceño. ¿Con quién? La señora Ambrose dudó de nuevo, un momento demasiado largo. ¿Por qué? No sabría decirlo. A la señorita Marple. Observó el intercambio con gran interés. Un hombre que insistió en venir, un hombre que tenía asuntos con alguien aquí interesante, muy interesante. Los murmullos entre los invitados continuaron mientras Rowe pasaba al siguiente tema. Harold Withers, el abogado del pueblo, se había quedado rígido a un lado, con los brazos cruzados. Ahora, al volverse hacia él, Rowe se aclaró la garganta. ¿Incómodo? ¿Conocía al fallecido?, preguntó Rowe. Withers dudó. Personalmente, no. La expresión de Rowe se endureció. ¿Pero lo conocías? A Withers se le contrajo un músculo de la mandíbula. Sí, había oído el nombre. ¿Y qué habías oído? Soltó un suspiro lento. Que él no era un completamente honorable hombre de negocios. A mirada aguda el doctor Lester y el reverendo Phelps intercambiaron unas palabras. La señorita Marple las captó. Ann Withers continuó, bajando la voz. Trent era conocido por inversiones. Pero no todos eran honestos. Rowe, el ceño. ¿Dices que estaba involucrado en algo ilegal? Withers suspiró. No puedo decirlo con certeza, pero yo a hacer sepan esto, él era el tipo de hombre que hacía enemigos. Un escalofrío recorrió la multitud en la señorita Marple. Sin embargo, no tembló en ella, simplemente anotado. En la noche cayó inquieta sobre Little Wishwood. Por fin, se permitió a los invitados entrar, a abandonar la escena. Pero nadie durmió fácilmente. Los susurros de veneno y asesinato todavía flotaba en el aire, como el aroma de las rosas que se desvanece
La señorita Marple, sin embargo, no se preocupó. Había pasado la velada como solía hacer antejiendo junto a la ventana. Pensando, había mucho que consideraran a hombre muerto sin heridas visibles. Autasaugite envenenado. Pero ninguna señal de dónde había venido el veneno. A reunión de personas, todas conectadas con Lionel Trent, de alguna manera en sí. Había mucho que considerar. Anella acababa de dejar su labor de punto, cuando en un ruido llegó a sus oídos un desmayo sonido de golpeteo en su puerta trasera. A la señorita Marple, sin desearita. Marple no entró en pánico. En cambio, se levantó, se alisó las faldas y se movió en silencio hacia el sonido Ella abrió la puerta y la abrió. Lo suficiente para ver una figura parada en la oscuridad. Fue señorita Charlotte Simmons. Sus ojos estaban muy abiertos. Sus manos torciéndose. Los guantes como habían estado toda la tarde. Tenía que venir, susurró. No podía dormir, señorita Marple. La señorita Marple la observó un buen rato. Pasé. La señorita Simmons dudó, mirando por encima del hombro. No deberían solo. Necesitaba contárselo a alguien. La señorita Marple juntó las manos. Dile a alguien qué, estimado. La señorita Simmons tragó saliva con dificultad y entonces, en un susurro apenas por encima del aliento, ella dijo: Vi quién le dio el té y las palabras enviaron a enfriar por la columna vertebral de la señorita Marple. Por primera vez esa noche se sintió las piezas empiezan a encajar y, sin embargo, algo en la expresión asustada de la señorita Simmons la hizo detenerse porque el miedo viene en muchas formas y esto. Este era el miedo del Gwyn que había visto demasiado en la voz de la señorita Marple. Permaneció suave. Constante, querido mío, murmuró. ¿Por qué no me lo cuentas todo? Y la señorita Simmons, temblando, hizo exactamente eso. Como el reloj sonó la medianoche, la señorita Marple se sentó muy quieto, absorbiendo lo que acababa de aprender. Él te había sido entregado por alguien inesperado, alguien que nunca debería haber estado cerca, y de repente el asesinato de Lionel Trent ya no era solo una cuestión de ... 5 eneno. Era una cuestión de engaño. La señorita Marple dejó su taza de té. Sus ojos azules brillaban. El juego estaba realmente en marcha. La señorita Marple estaba sentada con las manos cuidadosamente juntas, y el rostro bañado por el suave resplandor de la lámpara de aceite. Señorita Charlotte Simmons, todavía temblando por su revelación, estaba parada justo dentro de la puerta, sus manos retorciendo la tela de sus guantes de una manera que sugería que pronto podría romperlos en pedazos afuera. Little Wishwood yacía en silencio incómodo. El aire estaba cargado con el aroma a tierra húmeda y rosas de los setos cercanos, pero dentro de la pequeña sala de estar de la señorita Marple, el peso de algo mucho más pesado se cernía sobre él. La voz de la señorita Marple era tranquila. Como siempre, ahora querida, respira hondo. Empieza desde el principio. La señorita Simmons tragó saliva con dificultad y asintió. Se sentó en el borde de la silla que la señorita Marple le indicó, con los dedos aún temblorosos. Lo vi, ¿quién le dio el té a Lionel Trent? Señorita Marple asintió, con las agujas de tejer apoyadas en su regazo. Sí, querida. ¿Lo mencionaste a la señorita Simmons? Dejó escapar un suspiro tembloroso. En ese momento no le di mucha importancia. No pensé que nada estuviera mal. Todo era tan normal, tan común y corriente. Ella negó con la cabeza, como si intentara librarse del recuerdo, pero entonces murió. Me di cuenta de lo que había visto. A la señorita Marple esperó, sin ofrecer nada más que el calor del silencio. Señorita Simmons tragado de nuevo. Entonces, con una voz apenas por encima de un susurro, dijo:
Anne, señora Eleanor Reeves. Un silencio se apoderó de la habitación. Anne, la señorita Marple no reaccionó, al menos no visiblemente, pero sintió que algo se agitaba en su mente, el tensado, leve de un hilo que había sospechado. Punto de Sid. El principio, señora Reeves. El tranquilo viuda, la recién llegado a Little Wishwood, el que había velado el cuerpo de Lionel Trent con más moderación que los demás. El que tiene un pasado que nadie podía ubicar con exactitud en la señorita. Marple cruzó las manos sobre su tejido. ¿Estás completamente seguro? La señorita Simmons asintí, o.c. o n vehemencia. La vi, señorita Marple. Tomó la taza de la mesa justo antes de que la criada trajera la bandeja. Se la entregó ella misma. Lo recuerdo, porque él hizo una broma tonta sobre que ella lo servía como a una reina. Guay, ella se rió. Pero no era real. La mirada de la señorita Marple se agudizó. No es real. La señorita Simmons vacilón se veía. Tensan no le di mucha importancia en ese momento. Pero ahora me pregunto. A la señorita Marple asintió suavemente. ¿Y ella no bebía té? La señorita Simmons vacilón no lo recuerdo. La señorita Marple suspiró. Pero no era de esperar. La señorita Simmons se mordió el labio. Señorita Marple, ¿cree que lo hizo ella? La señorita Marple la estudió atentamente. Creo, querida mía, que acabas de proporcionarme una información muy importante. La señorita Simmons se recostó en su asiento, luciendo aliviada y aterrorizada al mismo tiempo. Pero, ¿qué debo hacer? La señorita Marple le dirigió una pequeña sonrisa tranquilizadora. No harás nada, querida. Has sido de gran ayuda. Y eso es todo lo que se espera de ti. Señorita Simmons asintió temblorosamente. La señorita Marple la observó con una mirada pensativa en sus brillantes ojos azules. Ansí la señorita Simmons realmente hubiera visto lo que afirmaba. Entonces, a la señora Eleanor Reeves había puesto la copa fatal en las manos de Lionel Trent. Pero eso, por supuesto, no significaba necesariamente. Ella lo había envenenado. A la mañana siguiente, amaneció gris y tranquila. La niebla se extendía sobre los setos y se asentaba en los caminos adoquinados de pequeño Witchwood. El pueblo era silencioso, su ritmo habitual interrumpido por los acontecimientos del día anterior. A la señorita Marple la tomó desayuno solo, dándose tiempo para pensar. Envenenamiento en una fiesta en el jardín. A taza de té, entregado directamente a la víctima por la señora Reeves, atestigó que solo se había dado cuenta de su importancia demasiado tarde, y aún así, algo todavía se sentía equivocado. A la señorita Marple había resuelto muchos asesinatos en su vida, y ella lo sabía. Las cosas nunca son tan simples. Había algo desaparecido, algo simplemente más allá de su alcance. Terminó su té y dejó su taza delicadamente, y se levantó de su silla. Solo había una cosa que hacer. Ya era hora de una visita a la señorita Marple. No creía en acusaciones. No, demasiado crudo, demasiado torpe. Pero un educado conversación bueno, eso podría hacer maravillas. Ella llegó a la antigua vicaría, donde se había alojado a la señora Reeves. Justo después las 10 en punto. La viuda abrió la puerta ella misma, con el rostro pálido, pero con la compostura intacta. Señorita Marple. Ella saludó con voz suave. No esperaba visitas. La señorita Marple sonrió amablemente. ¡Ay, querida! Espero no ser una intrusa. Simplemente pensé. Bueno, después de un suceso tan terrible, una cara amiga no vendría mal. A la señora Reeves dudó solo un segundo. Qué amable de tu parte. Ella se hizo a un lado. Por favor, pase. La señorita Marple la siguió hasta sala de estar bien cuidada, lleno de pequeños toques que sugerían a una mujer acostumbrada a ordenar, no necesariamente riqueza, sino cuidado. Se
ofreció té. Sí, aceptó el té, señorita Marple, vigilado de cerca mientras la señora Reeves servían sin apretón de manos, sin vacilación a una mujer. Entonces, que había nada que temer a no, una mujer que había pasado años aprendiendo a ocultarlo a la señorita. Marple tomó un sorbo delicado. Es una cosa terrible, la muerte, ella murmuró a la señora Reeves. Dejó la tetera. Si a la señorita Marple inclinó la cabeza, conocías bien al señor Trent. Un destello, solo el destello más breve, en los rasgos cuidadosamente compuestos de la señora Reeves. No mucho, ella dijo, lo conocí. Claro, pero no puedo decir que nos conociéramos. La señorita Marple sonrió suavemente, y aun así, la service y silencio en los dedos de la señora Reeves se apretaron, muy levemente, contra la porcelana de su propia taza. ¿Quieres decir? La señorita Marple removió su tía en la fiesta. Le diste la copa, ¿verdad? Una pausa. Luego, sí, supongo que sí. A cuidadosamente neutral tono, a la señorita Marple dejó su taza. Me preguntó. Querida, ¿por qué no lo mencionaste antes? En un largo silencio, y luego la señora Reeves sonrió, pero no fue una sonrisa real. Era la sonrisa de alguien que acababa de darse cuenta de que estaba a derrapado a la señorita. Marple la observó atentamente. La señora Reeves exhaló lentamente. Señorita Marple, no sé qué está sugiriendo. A la señorita Marple, interrumpió. Su voz ligero como el aire. No insinuó nada, querida. Solo que, a veces, los detalles más pequeños son los más importantes. Otro largo silencio. Entonces, la señora Reeves hizo algo inesperado. Ella se rió, risa baja y amarga. La señorita Marple permaneció en silencio. Señora Reeves dejó su taza. Con precisión. Veo. Ella murmuró. Usted no es solo una anciana, ¿verdad, señorita Marple? La señorita Marple sonrió agradablemente. Te lo aseguro. Soy una mujer muy mayor, señora Reeves. Recostó, estudiándola. Entonces, le sugiero, señorita Marple, que tenga mucho cuidado. Advertencia. Amenaza. Solo. La señorita Marple sonrió porque, ahora, estaba segura de una cosa. La señora Eleanor Reeves era ocultando algo. Y lo que fuera que fuese, había valido la pena matar. La señorita Marple se fue a la antigua vicaría con su habitual ritmo mesurado, las manos cuidadosamente entrelazadas frente a ella. Entró en el sendero. La niebla matutina había comenzado a disiparse, revelando las comodidades familiares de pequeño. Cositas perfectamente recortados, cabañas encaladas, el suave sonido de un cubo de leche en la distancia, y sin embargo, a pesar de su pintoresco encanto, una sombra ahora se cernía sobre el pueblo. El asesinato tenía una forma de perturbar incluso los lugares más apropiados. La señora Eleanor Reeves había estado ocultando algo. Eso fue todo cierto. La señorita Marple lo había visto en su vacilación, de la forma demasiado cuidadosa en que lo había hecho. Colocó su taza de té de nuevo en su platillo, y sobre todo, en ella palabras finales, a más una advertencia que un despido. Entonces le sugiero, señorita Marple, que tenga mucho cuidado. La señorita Marple, sin embargo, nunca he sido de los que se asustan fácilmente. Se ajustó el chal y echó una última mirada a la antigua vicaría antes de regresar al corazón del pueblo. Aún quedaba mucho por hacer. Al mediodía, el asesinato de Lionel Trent había llegado a todos los rincones de Little Wishwood. La señorita Marple, sabiendo que los secretos se revelaban mejor donde el té se servía libremente, decidió visitar el salón de The Bluebell, el pequeño establecimiento en High Street donde los aldeanos se reunían para cotillear voces silenciosas pero ansiosas. Efectivamente. Cuando entró, se encontró con una imagen familiar. La señora
Beatrice Withers. La señora Lavinia Ambrose y la señorita Charlotte Simmons se reunieron alrededor de una mesa cerca de la ventana. Su conversación en flujo completo a la señorita Marple. Se acercó con una suave sonrisa. Buenas tardes, queridos. ¿Puedo acompañarlos? La señora Withers, siempre ansiosa por incluirse en cualquier cosa de importancia. Radiante, señorita Marple. Siéntese. ¡Qué asunto tan terrible, ¿verdad? La señorita Marple se acomodó en la silla con un pequeño movimiento de cabeza. Es realmente terrible. La señora Ambrose se inclinó hacia adelante y bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. La señora Lester me dijo que la policía confirmó que era veneno en la señorita Charlotte Simmons, todavía un poco pálida. Asintió vigorosamente. Y debió estar en su teán. ¿Usted lo vio, verdad, señorita Marple? ¿Cómo bebió justo antes? Antes de que ocurriera, la señorita Marple bebió su té pensativamente. En efecto. Y sin embargo, la pregunta sigue en pie. ¿Quién querría? Verlo, a pesado silencio seguido, y luego, como se esperaba, se abrieron las compuertas. Bueno, empezó la señora Withers. Bajando aún más la voz, he oído rumores de que tenía deudas. ¿Dude? La señorita Marple preguntó mientras revolvía su tan. La señora Withers asintió solemnemente. Sí, y no son deudas que uno pueda ignorar. Tenía negocios que fueron bastante mal, ¿no? La señora Ambrose frunció los labios. En sí es así. Quizás alguien de su pasado lo encontró. Pero entonces, ¿por qué aquí? ¿Por qué en Little Wishwood? Los dedos de la señorita Marple rozaron el borde de su servilleta. Tal vez, ella murmuró, porque se encontraba con alguien. Las mujeres intercambiaron miradas. A la señorita Simmons vaciló. ¿Pero quién? Ese fue el pregunta, ¿no es así? Señorita Marple tenía sus sospechas. Más tarde, esa tarde, la señorita Marple hizo una visita a reverendo Phelps. El vicario había estado presente en la fiesta en el jardín. No era alguien que rehuyera las obligaciones sociales, aunque rara vez disfrutaba de ellas. Cuando llegó a la vicaría, lo encontró en su estudio, sentado detrás un escritorio desordenado, con el ceño fruncido en señal de concentración sobre un libro abierto. Él levantó la vista, sobresaltado. Señorita Marple. ¡Qué grata sorpresa! La señorita Marple sonrió. Espero no molestarlo, reverendo. Simplemente pensé en pasar para charlar un rato en el vicario, siempre cortés. Señaló una silla. Por favor, siéntese. La señorita Marple obedeció y colocó cuidadosamente su bolso en su regazo. Estaba pensando en el señor Trent. ¡Qué asunto tan horrible! La expresión de vicario oscurecido ligeramente. Sí, en terrible. Señorita, Marple inclinó la cabeza ligeramente. No parecías tenerle mucho cariño. Una pausa. Luego el vicario suspiró, frotándose la barbilla con una mano. No es que me disgustara, señorita Marple, pero admito que era cauteloso. A la señorita Marple esperó y le permitió continuar. No, era un hombre honesto. El reverendo Phelps dijo finalmente, lo sospeché desde el momento en que lo conocí. Había algo en su manera de ser. Era un hombre que se ganaba la vida con secretos. Y hombres así, él negó con la cabeza, suelen hacer enemigos. A la señorita Marple asintió pensativamente. ¿Dirías que tenía enemigos aquí, en Little Wishwood? El vicario vaciló. No quisiera decirlo, pero te diré esto. En el día antes de la fiesta, en el jardín, lo vi en el pueblo, y estaba discutiendo con alguien. Señorita Marple inclinó ligeramente. El reverendo Phelps asintió gravemente. Fue una discusión bastante acalorada. Solo escuché el final, pero dijo algo que me pareció siniestro. Señorita Marple esperó pacientemente. Los ojos del vicario se oscurecieron. Díjonse lo que hiciste, y puedo demostrarlo. La señorita Marple abandonó la vicar, y a punto, ese humido en sus pensamientos.
Alguien en pequeño Witchwood había estado discutiendo con Lionel Trent, alguien que tenía algo que ocultar a Anne, y él sabía lo que habían hecho a ella. Caminaba lentamente, dando vueltas a las piezas en su mente. Una taza de té envenenada en una viuda que tenía sed. Lo entregué. Ha pasado lleno de secretos. Y ahora, una confrontación directa. Escuchada el día antes de su muerte, a la señorita Marple había dicho a menudo que el asesinato no fue un acto de impulso, sino de cálculo, incluso cuando se cometía en el calor del momento. Rara vez se hacía sin causa. Ni Lionel Trent lo había sabido exactamente quién tenía motivos para matarlo. Ahora era solo cuestión de descubriendo quién era. Ella aceleró el paso porque tuvo una idea, un poco fuerte idea. ¿Y si ella tenía entonces alguien más en pequeño? Y.W. estaba en peligro muy grave. La señorita Marple caminaba rápidamente por pequeño Witchwood, su mente trabajando a través de la enmarañada red de secretos, enfrentamientos y engaños. A Lionel Trent había sido asesinado por una razón. Él había sabido algo lo suficientemente peligroso como para marcar su destino, y ahora, con la revelación del vicario de la discusión, el día antes de su muerte, no tenía ninguna duda de que Lionel Trent había sido chantajear a alguien. A la señorita Marple no era ingenua. Había visto el patrón anterior. Cuando una persona amenaza con exponer un secreto, solo hace falta un momento de desesperación para que alguien silenciarlos permanentemente. Y en un pueblo tan pequeño como pequeño Witchwood, donde todos conocían a Chu, el asesino fue justo debajo de sus narices. Señorita Marple aceleró el paso. Había dedicado suficiente tiempo a recopilar información. Ahora era el momento de probar quién tenía miedo de verdad. A la señorita Marple llegó a casa justo cuando la niebla de la tarde comenzó a posarse sobre el pueblo. Estaba a punto de entrar cuando notó algo inusual, una pequeña sobre blanco, escondido en el borde de su puerta de entrada, frunciendo el ceño. Lo recuperó, desdoblando el papel con dedos cuidadosos. Dentro, en guión ordenado pero escrito apresuradamente, eran 3 palabras. Tú eres el siguiente. Los labios de la señorita Marple se apretaron formando una fina línea. Ella no era una mujer que se dejara sacudir fácilmente, pero una advertencia. Era una advertencia. Alguien la había notado Anne haciendo preguntas. Alguien sabía que ella era acercarse demasiado. Anne le dio la vuelta al papel, buscando alguna marca de identificación. A nada en quien quiera que lo hubiera entregado. Se lo había llevado. Mucho cuidado para garantizar que no hubiera rastro. La señorita Marple golpeó pensativamente la nota contra la palma de su mano. No hay necesidad de entrar en pánico en todo caso. Esto confirmó lo que ya sospechaba Anne. El asesino se estaba poniendo nervioso. Anne. Y los asesinos nerviosos eran asesinos peligrosos. Ana, a la mañana siguiente, señorita Charlotte Simmons vino llamando y ella llegó a la cabaña de la señorita Marple, ojos rojos e inquietos, sus dedos retorciéndose en sus guantes. La señorita Marple, percibiendo la urgencia de la visita, la recibió dentro. ¿Quieres un poco de té, querida?, preguntó. Guiándola hacia una silla, la señorita Simmons negó con la cabeza. Tenía que venir. Creo que cometí un error. La señorita Marple estaba sentada frente a ella, tejiendo. ¿Sí? ¿Qué clase de error, querida? La señorita Simmons apretó los dedos sobre su regazo. Sobre la señora Reeves. Sí, me equivoqué. Señorita Marple levantó una ceja delicada. ¿Qué te hace decir eso? La señorita Simmons tragó saliva. Es solo que estaban tan seguro, pero ¿qué pasaría si alguien le diera la copa al señor Trent? Si ni siquiera lo supiera. La señorita Marple asintió lentamente. Eso es muy posible, estimado. La señorita Simmons la miró con los ojos muy abiertos. Entonces,
Eso significa que el verdadero asesino sigue suelto. Señorita Marplow dio unas palmaditas suaves en la mano querida. El asesino ha estado ahí fuera todo el tiempo. La señorita Marple decidió que era hora de algo más enfoque directo a Anne. Con la nota aún fresca en su mente, caminó lentamente hacia la antigua vicaría, con la esperanza de tener otra conversación tranquila con Reverendo Phelps. Cuando llegó, lo encontró de pie en el jardín, sus manos entrelazadas detrás de su espalda. Con el ceño profundamente fruncido, señorita Marple dijo al acercarse. Estaba a punto de visitarla. La señorita Marple ladeó la cabeza. ¿Para qué, reverendo?, suspiró, mirando hacia el callejón vacío antes de bajar la voz. He estado pensando en nuestra última conversación, murmuran en las últimas palabras del señor Trent. La señorita Marple asintió. Sí, sé lo que hiciste, y puedo demostrarlo. La expresión del vicario se ensombreció. Es justo eso, señorita Marple, Creo que es Ian Ormston quien estaba hablando. Los dedos de la señorita Marple detuvo sobre su bolso de tejer. ¿Lo haces, querida? Tragó saliva. Sí, y creo que es alguien que todos conocemos. La señorita Marple esperó Anne, y luego, con voz apenas por encima de un susurro, dijo un nombre que llamó la atención de la señorita Marple. A.F. Ayler. Un nombre que confirmó todo a un nombre que ella tenía sospechoso todo el tiempo. Y antes de que ella pudiera responder, un fuerte chocar sonó. Desde el interior de la vicaría, la señorita Marple y el reverendo Phelps se giraron, sobresaltados, justo cuando la puerta abrió de golpe, y una figura salió tambaleándose, agarrándose el estómago, con el rostro retorcido por el dolor en el corazón de la señorita Marple. Dio un vuelco, porque reconoció a la persona inmediatamente. Señora Eleanor Reeves. Sus manos estaban manchadas de sangre, y luego, con un solo jadeo estrangulado, ella se desplomó. La señorita Marple se movió rápidamente y se arrodilló junto a la mujer caída. El reverendo Phelps, aún paralizado por la conmoción, finalmente entró en acción. Voy a buscar al doctor. Lesta corrió hacia la casa y desapareció dentro. Señora Reeves gimió, su respiración entrando jadeos superficiales y dolorosos. A la señorita Marple le apretó el hombro con firmeza. No te muevas, querida. Señora Reeves hizo una mueca, luchando por hablar. Yo no. La señorita Marple se inclinó. Calla, querida respira. A los dedos de la señora Reeves aferró la manga de la señorita Marple. No, lo maté, dijo con voz áspera. Pero yo. Ya sabían. Los ojos revolotearon, y por un momento la señorita Marple temió perder el conocimiento. Por entonces una sola palabra se le escapó de los labios. Un nombre, el mismo nombre. El reverendo Phelps había susurrado solo un momento. Antes. Y con esto, el último pieza del rompecabezas se encajó en su lugar. La señorita Marple exhaló suavemente. Fue tiempo. Es hora de coger un asesino. Para el momento. Llegó el doctor Lester. La señora Reeves se había estabilizado. Había estado atacado, pero había sido una advertencia, no un intento de matar. Y la señorita Marple sabía por qué. Porque la señora Reeves había sido ocultando un secreto, pero no la identidad del asesino. Ella había estado escondiéndose del asesino. Y ahora la señorita Marple había todo lo que necesitaban. Las pistas habían sido puesto delante de ella desde el principio. Lionel Trent había estado chantajeando a alguien. Él había sabido algo peligroso. Y ahora la señora Reeves casi había sido silenciada antes de poder hablar. La señorita Marple se dirigió al agente Rowe, que había llegado al lugar. Mi querido agente, dijo agradablemente, creo que es hora de hacer una detención. Ella pronunció el nombre del asesino.
el pueblo de pequeño Waikutnanka volvería a ser lo mismo. El momento la señorita Marple pronunció el nombre del asesino Noi. El mundo pareció detenerse. El peso de sus palabras se instaló pesadamente sobre los aldeanos reunidos: el reverendo Phelps, el agente Rowe, el doctor Lester y la todavía conmocionada señora Reed, que yacía apoyado contra un cojín en el salón de la vicaría afuera. El pequeño Wishwood se quedó quieto. El bullicio de la vida cotidiana, momentáneamente atenuado por la inminente comprensión de que uno de los suyos había cometido un asesinato, y sin embargo, aun cuando la verdad colgado en el aire, había un último acto por desarrollar en la señorita Marple. Con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo, habló con una voz gentil pero inquebrantable. «Mi querido agente», repitió, «debe tomar precauciones, porque nuestro asesino todavía está entre nosotros y sospecho que saben que los estamos siguiendo an agente». Ross puso rígido su pequeño cuaderno, que había estado agarrando distraídamente. De repente estaba listo. L. Stowe. ¿Quieres decir que podrían atacar de nuevo? La señorita Marple dio una sonrisa suave, pero sus ojos brillaban con una inteligencia aguda. «Mi querido Rowe», dijo, en voz baja, «ya lo han hecho. El ataque a la señora Reeves había sido rápido y calculado, no un intento de matar, sino de asustar. Para garantizar que ella no habló, la señorita Marple había llegado justo a tiempo, y por eso la señora Reeves vivió lo suficiente decir un nombre, el mismo nombre que había pronunciado el reverendo Phelps, el nombre del verdadero asesino. Y, sin embargo, había algo más, algo que la señorita Marple aún no había dicho en voz alta, una verdad más profunda escondida debajo de la obvia en sí. Lionel Trent, el asesino, había sido desenmascarado, pero las razones de su muerte, bueno, en esos eran mucho más complejos. Señorita Marple, nunca fui de hacer grandes acusaciones. Sabía que la mejor manera de atrapar a un asesino era mira cómo se desenredan. Así que, en lugar de exigir un arresto rápido, hizo una solicitud. Que sorprendido el agente Rowe, asustado el doctor Lester, desconcertado reverendo Phelps, me gustaría hablar con ellos personalmente, dijo simplemente la señorita Marple. Agente Rowe parpadeó alarmado. Solo, la señorita Marple dio una pequeña risita, como si la sola idea de estar en peligro la divirtiera. Querida, no creo que lo hagan. Intenta cualquier cosa ahora. Y con eso se dirigió hacia la casa del asesino. El acusado se sentó perfectamente compuesto, con las manos cruzadas sobre el brazo de un gran sillón. La sala de estar, a diferencia de la antigua vicaría, era inmaculado, ni un cojín fuera de lugar, ni un rastro de polvo en un espacio controlado. Un espacio donde todo podría estar oculto. La señorita Marple tomó su tiempo, se sentó en su silla, alisándose los pliegues de la falda. Luego levantó la vista, encontrando su mirada directamente. «Debo decir», comenzó, su voz calma, «hiciste tu papel muy bien». El asesino sonrió débilmente. «¿Qué quiere decir, señorita Marple?» La señorita Marple ladeó la cabeza. «Ova, querida ambas, somos muy conscientes de que Lionel Trent... Él a muerte no fue un accidente, y eso te aseguraste de que sucediera». La sonrisa vaciló para el momento más breve, luego regresó una máscara cuidada y bien construida. Señorita Marple continuó, agradablemente, por supuesto. Fue bastante ingenioso, ¿no? Un sorbo de té envenenado en medio de una fiesta llena de gente. Qué manera tan espléndida de asegurar que nadie sospechara nada. En sus dedos se contraía un poco. La única señal de nervios. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. «Verás, querida, me di cuenta bastante pronto, en el momento en que oí que habían visto a Lionel Trent discutiendo el día antes de su muerte. Verás,
El asesinato rara vez se trata solo de dinero, se trata de secretos. Y Lionel Trent era un hombre que .pr. Pero gracias a los secretos en sus dedos, volvieron a temblar. A la señorita Marple sonrió. Y él conocía el tuyo. ¡Silencio! ¡Antenso! ¡Inflexible! Entonces, por fin, habló el asesino. Creo, dijeron lentamente, que usted asume demasiado. Señorita Marple. Señorita Marples rió levemente. Querida, no doy por sentado nada, no observo. Anne señaló la ventana con un gesto. Por ejemplo, observé cómo no parecías particularmente sorprendido cuando Lionel Trent se desplomó. Cómo, a diferencia de los demás, no te precipitaste hacia adelante en estado de shock. Una cosa pequeña, por supuesto, pero cosas pequeñas tienden a ser más reveladores. Sus ojos oscurecidos, a la señorita Marple, continuó también lo encontré lo más interesante que después del crimen, cuando todos estaban bajo sospecha, no intentaste prueba tu inocencia. La mayoría de la gente lo haría, pero tú no, porque sé tú... Había no pudiste. El asesino, mandíbula apretada a la señorita Marple, asintió. Sí, ya lo sé todo, dijo amablemente. Como Lionel Trent descubrí la verdad sobre tu pasado, cómo te amenazó, y cómo decidiste que Anne era más fácil silenciarlo que exponerlo. ¿Silencio? Entonces una exhalación. Lentan, el asesino se recostó, mirando a la señorita Marple con algo casi parecido a admiración. Realmente eres extraordinario, murmuraron. La señorita Marple dio una pequeña sonrisa cómplice. Ay, querida, solo soy una mujer que ha visto mucho de la naturaleza humana. Y con eso, la máscara finalmente se quebró. El asesino cerraron los ojos y cuando los abrieron de nuevo simplemente dijeron: Anne siempre iba a terminar así, ¿no? Señorita Marple asintió. Sí, dijo en voz baja. Creo que decían cuando llegó el agente Rowe. Harrison Luchan, el asesino, no protestó. No lo hizo. Intento de huir. Ellos simplemente se quedaron parados, compuesto, como siempre, y dijo: supongo que era solo cuestión de tiempo. Señorita Marple los vi irse con las manos juntas, y la expresión ilegible. El doctor Lester, que estaba esperando afuera, exhaló pesadamente. Debo decir, murmuró, que no puedo creerlo. La señorita Marple dio una pequeña sonrisa. Querida, te sorprenderías de lo que la gente es capaz de hacer. Anne fue más tarde esa noche, en la tranquilidad de su cabaña, que la señorita Marple reflexionó sobre el caso Anne. Asesinato impulsado por miedo a la exposición. Un hombre que sabía demasiado. Un asesino que tenía pasaron años ocultando su pasado. Y al final, había sido una taza de té que selló su destino. Ella suspiró y dejó su tejido. El asesinato, después de todo, era algo terrible. Y sin embargo, ella lo había visto todo antes afuera. Little Wishwood volvió a su rutina. Otro crimen resuelto, otro secreto al descubierto. ¿Y la señorita Marple? Ella simplemente sonrió, porque al final, la naturaleza humana nunca cambió. La tranquilidad de pequeño Wishwood pareció engañosa tras el arresto. El pueblo tan ordenado, tan encantadoramente pintoresco. Ahora aburré la marca del asesinato, un escándalo que se susurraría por siempre en las tazas de té y los setos. La señorita Marple había visto tales cosas antes. Un crimen nunca desaparece del todo. Incluso cuando se atrapa al culpable, él, recuerdo permaneció guardado en las mentes de quienes lo presenciaron. Sin embargo, incluso con el asesino en custodia, algo aún persistía, algo irresoluto, porque la señorita Marple lo sabía, en lo más profundo de su mente, muy inteligente, que todavía había un último secreto oculto bajo la superficie. Ella podía sentirlo. Un hilo suelto,
que aún no se había tirado Anne. Ella tenía toda la intención de tirarlo Anne por media mañana. El chisme se había extendido como un reguero de pólvora en el salón de Bluebell. Los clientes habituales estaban hablando en tonos apagados pero animados, disfrutando del drama como solo un pequeño pueblo podría hacerlo. Anne pensar. La señora Withers susurró inclinándose hacia adelante, que estuvieron justo debajo de nuestras narices todo el tiempo. Y nunca sospechamos nada en esto. Simplemente demuestra que la señora Ambrose dijo con gran solemnidad: nunca puedes conocer verdaderamente a una persona. La señorita Charlotte Simmons, todavía un poco pálido por los recientes acontecimientos, removió su té distraídamente. ¿Pero por qué lo hicieron? Es decir, sé lo que dijo la señorita Marple. Pero, ¿por qué tuvo que llegar a asesinato? La señorita Marple, sentada tranquilamente en el borde de la mesa, sonrió débilmente. Esa, querida, dijo, es la pregunta que uno siempre debe hacerse. No. La mesa quedó en silencio porque la señorita Marple tono había cambiado, aunque sea levemente. La señorita Ambrose, siempre perspicaz, frunció el ceño. Parece como si creyera que hay algo más, señorita Marple. A la señorita Marple tomó un sorbo lento de té. Siempre hay algo más, murmuró. Ya casi era media tarde cuando la señorita Marple regresó a la casa del reverendo Phelps, su mente puesta en un último asunto pendiente. Ella encontró al reverendo en su estudiar, sentado detrás de su modesto escritorio, su rostro vuelto hacia la ventana, como si hubiera sido perdido en mis pensamientos por algún tiempo. Él levantó la vista al verla llegar. Su rostro se configuró con una emoción que la señorita Marple reconoció de inmediato. Alivio mezclado con culpa. Señorita Marple, dijo en voz baja. Tenía el presentimiento de que volvería. La señorita Marple inclinó la cabeza cortésmente. Creo que está preocupada. Reverendo Phelps suspiró profundamente. No debería. Un asesinato cometido entre nosotros. Una persona que todos conocíamos, arrestada por el crimen. Y sin embargo, no puedo evitar la sensación de que hay más detrás de lo que hemos descubierto. Anne, la señorita Marple juntó las manos cuidadosamente sobre su regazo. ¿Y por qué, reverendo? El vicario dudó. Luego, finalmente, exhaló y bajó la voz a casi un susurro. Porque hay algo que nunca le dije, señorita Marple. La señorita Marple no reaccionó exteriormente, pero ella había esperado tanto. Estoy escuchando, dijo suavemente. El vicario tragó saliva con dificultad, apretando los dedos. La noche antes del asesinato de Lionel Trent, vino a verme. Los dedos de la señorita Marple apretó ligeramente sobre su bolso en el vino. A confesar algo, continuó el reverendo, o al menos para desahogarse de alguna manera. Él estaba nervioso, mirando por encima del hombro como si esperara que alguien lo siguiera. A la señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Whitehead. El reverendo vaciló y su garganta se movió con dificultad al tragar saliva. Él dijo, él estaba en problemas, que había encontrado algo que no debía encontrar. Algo sobre un deuda impagada y una promesa rota. Me dijo que había cometido un error al venir aquí. La mirada de la señorita Marple se agudizó. Dijo, ¿de quién era la deuda? El vicario negó con la cabeza. No, pero dijo una última cosa antes de irse. La señorita Marple esperó. Dijo, si algo me pasa, recuerda, no fue solo una persona. La habitación parecía quedarse muy quieto. A la señorita Marple exhaló suavemente. Entonces, no fue solo un asesino. Había habido más de una mano en este crimen, Anne. Y eso, se dio cuenta, era el hilo final que había estado buscando todo el tiempo. La señorita Marple se fue. La vicaría con propósito en su paso. El peso de la verdad y la certeza se posaron sobre ella como un manto viejo y familiar. En el crimen
había sido brillantemente construido, pero tenía uno defecto fatal: la naturaleza humana misma. La gente estaba avarola, gente estaba temeroso, y la gente, sobre todo, era ... y M perfecto. Ella sabía ahora que una persona había matado a Lionel Trent, pero otra había ayudado a encubrirlo. Ahí, eso significaba que todavía había un ajuste de cuentas final por venir. La señorita Marple organizó una última reunión en la casa de la señora Ambrose, donde a menudo se reunían las mujeres más respetables del pueblo. Como siempre, se sirvió el té y la señorita Marple, sentada entre ellos, permitió que el momento de quedarse, dejó que la tensión creciera solo lo suficiente. Entonces, como si simplemente estuviera conversando, ella ... anunció su última observación. «¿Sabes?», dijo ella con ligereza, «es más fascinante cómo reacciona la gente ante un crimen». La señora Withers parpadeó. «¿Qué quieres decir?». Señorita Marple removió su té distraídamente. «Bueno», reflexionó, «la culpa adopta muchas formas. Algunas personas se retraen, algunas personas desvían la mirada, y algunas miró a la señora Ambrose. Algunas toman acciones muy sutiles para proteger a otra persona». La habitación se quedó completamente en silencio. A la señora Ambrose, tan serena, tan perfectamente equilibrada, no parpadeó. La señorita Marple sonrió. «Lionel Trent fue efectivamente asesinado», dijo, «pero no tenía ningún enemigo en este pueblo». «Pero dos». Y eso, por fin, fue cuando la mano de la señora Ambrose tembló contra su taza de té. La señorita Marple observaba, esperando porque ahora por fin ella había revelado la última pieza del rompecabezas. El silencio en el salón de la señora Ambrose era espeso, cargado con el peso de las verdades no dichas. La bandeja de plata para el té permanecía intacta. Las delicadas tazas de porcelana abandonadas a medio sorbo. Las palabras de la señorita Marple colgado en el aire, recorriendo a las mujeres reunidas con una devastación silenciosa. «Lionel Trent fue efectivamente asesinado, pero no tenía ningún enemigo en este pueblo». «Pero dos». De la señora Ambrose la mano temblaba ligeramente mientras dejaba su taza de té. Era una cosa pequeña, un movimiento imperceptible para el ojo inexperto, pero la señorita Marple lo notó. Siempre lo hacía. Había aprendido a lo largo de los años que la culpa rara vez se escuchaba en voz alta, siempre llegó en forma de negación o pánico. A veces era ... silencioso, persistiendo en el leve temblor de los dedos, la tensión de la boca, el breve destello de miedo detrás de unos ojos cuidadosamente serenos. A la señora Ambrose inhaló lentamente. No sé qué quiere decir, señorita Mop», dijo finalmente, pero había una diferencia entre sin saber y fingiendo no saber. Y la señorita Marple estaba completamente segura. ¿Cuál de los dos era este? Señorita Marple juntó las manos cuidadosamente en su regazo, su voz tan suave como siempre. Pero no había forma de confundir el acero que había debajo. «Mi querida señora Ambrose», dijo con dulzura, «creo que ya es hora de que dejemos de fingir, ¿no le parece?». La expresión de la señora Ambrose no vaciló, pero su agarre en su pañuelo de encaje apretado. «Verá», continuó la señorita Marple, removiendo su té distraídamente, «en el momento en que el reverendo Phelps me contó las últimas palabras de Lionel Trent, me di cuenta de algo muy importante. Dijo, si algo me pasa, recuerda, no fue solo una persona». La señorita Withers se quedó sin aliento, errándose a sus perlas. La señorita Marple continuó, en tono casi conversacional. «Al principio parecía obvio. ¿Por qué? Por supuesto. Se refería a ... ese asesino y un cómplice, pero entonces pensé, ¿y si quería decir algo más?». Ella dejó que sus palabras asentarse. «Déjalos persistir». Y luego, suavemente, dijo,
¿Qué pasaría si Lionel Trent fue asesinado porque amenazó con delatar no a una persona, sino a dos? Siguió un pesado silencio a los labios de la señora. Ambos se separaron, su respiración superficial. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. «Y eso es precisamente lo que pasó, ¿no?», dijo ella, con sus ojos azules penetrantes. «Lionel Trent estaba chantajeando no una, sino dos personas y una de ellas era usted». Señora Ambrose se rió ligeramente, pero fue una risa sin calor realmente. «Señorita Marple», dijo, «todo esto es bastante absurdo». La señorita Marple simplemente sonrió. «¿De verdad, querida?». De la señora Ambrose la máscara todavía estaba intacta, pero los bordes se estaban deshilachando. Las otras mujeres en la habitación ya no miraban a la señorita Marple con incredulidad. Estaban mirando a la señora Ambrose. La señorita Marple la dejó pensar en ello un momento y luego continuó suavemente, pero con seguridad. «Verás, querida, me preguntaba por qué una mujer de tan impecable posición me habría permitido que un hombre como Lionel Trent entrara a su fiesta en el jardín. No era propio de ti. Entonces me di cuenta de que no era amiable invitación. Fue una obligación reticente». Señora Ambrose exhaló bruscamente. «No invitaste a Lionel Trent porque quisieras, querida», continuó la señorita Marple. «Lo invitaste porque insistió, porque tenía algo contra ti». La señora Ambrose permaneció en silencio. La señorita Marple presionó suavemente pero con firmeza, y ahí fue cuando todo cobró sentido. «¿Por qué en los días previos al asesinato te vieron discutiendo con él en la ciudad? ¿Por qué estabas tan pálido, tan retraído después de su muerte? Y lo más importante, ¿por qué nunca, en todas tus negaciones, me preguntó quién sospechaba que era el verdadero asesino?» Ella en la cabeza ligeramente, observando los dedos de la señora Ambrose, apretando su pañuelo. «Porque, querida mía, ya lo sabías». El aliento de la señora Ambrose andrajosó su compostura, se quebró levemente. La señorita Marple, siempre paciente, le dio el espacio para llegar a la inevitable conclusión ella misma. «No fue usted quien envenenó a Lionel Trent», dijo la señorita Marple al fin. «Creo que fue otra persona». «Pero usted cumplió su parte». A la señora Withers dejó escapar un pequeño jadeo. «Lavinia, no». Señorita Marple continuó de manera constante. «Viste una oportunidad», murmuró. «Sabías lo que estaba pasando. Sabías que Trent estaba a punto de morir. Quizá incluso lo deseabas. Y cuando le pusieron delante la taza de té envenenado, ¿no lo detuviste porque para ti su muerte fue una solución?» De la señora Ambrose, hombros caídos los secretos, tan cuidadosamente protegidos, finalmente se habían desvelado. «Lo dejaste pasar», dijo la señorita Marple con dulzura, «porque mientras él viviera, siempre tendría poder sobre ti». Largo silencio seguido, a la voz de la señora Ambrose, cuando finalmente habló, fue ronco. «Frágil, no lo maté», susurró. «Pero si lo dejé morir». A la señorita Marple asintió. «Pero», añadió en voz baja, «eso todavía nos deja con una última pregunta». Señora Ambrose parpadeó, sobresaltado. «¿Qué?». La señorita Marple, ojos oscurecidos. «La persona que realmente puso el veneno en su taza, el verdadero asesino en señora Withers, dejó escapar un ruido estrangulado. ¿Quieres decir que no fue Lavinia?». La señorita Marple sonrió amable. «No, querida. Ella jugó un papel, pero no fue ella quien puso el veneno en su té». Una ola de comprensión recorrió la habitación en la señorita Marple. Tomó un delicado sorbo de su té, y luego, en él, más modestia de voz es dicho: «Pero si sé quién era». Ella dejó su taza con precisión. «La persona que mató a Lionel Trent», dijo, «está en esta misma habitación».
A las mujeres se congeló Anne. Y luego, una sola taza de té rotó contra el suelo Anne. La señorita Marple volvió la mirada, y allí, con el rostro desprovisto de color, las manos temblorosas y los ojos abiertos por el horror de la exposición, la señorita Charlotte Simmons permaneció inmóvil. El verdadero asesino había sido revelado. El sonido de porcelana rota llenó la habitación. La delicada taza de té se deslizó de las manos temblorosas de la señorita Charlotte Simmons, astillándose contra el piso de madera. Las otras mujeres la miró fijamente, con los ojos abiertos, por el horror, la conmoción o, quizás, para algunos, una terrible constatación que se instala. La señorita Marple no reaccionó al ruido, al simplemente observado. Ella ya había visto este momento antes, el desenlace de un asesino, el momento en que todas sus cuidadosas mentiras comenzaron a desmoronarse, cuando el peso de lo que habían hecho finalmente cayó sobre ellos. Anne Charlotte Simmons, la cara estaba pálida, sus labios se entreabrieron como si intentara negarlo, pero no le salieron las palabras. Ella lo sabía. Ellos todos sabían la verdad. Finalmente la había alcanzado a la señorita Marple. Su voz tan suave como siempre. Juntó las manos sobre su regazo. Querida mía, creo que sería mejor que te sentaras en Carlotano. Se movió. Ella miró como un pájaro atrapado, sus ojos yendo de una mujer a otra, buscando escapar. Pero no había ninguno en la voz de la señora Ambrose Ron. No. La señorita Simmons dejó escapar una respiración temblorosa. Todo su cuerpo temblaba. No sé a qué te refieres, balbuceó. Yo no. La señorita Marple ladeó levemente la cabeza. Oh, querida, no prolonguemos lo inevitable. La verdad está bastante clara ahora, ¿verdad? Carlota tragado con fuerza, sus manos retorciendo la tela de su vestido. Yo estaba tan asustada, susurró finalmente, con la voz quebrada. Anne. La señorita Marple asintió suavemente. Anne, sí, querida. Me imagino que lo eras. Pero el miedo, verás, puede llevar a la gente a hacer cosas bastante... Esa es terribles. Escapar un sollozo tembloroso en la voz de la señorita Marple. Permaneció calma. Pero no hay duda de su firmeza. Envenenaste a Lionel Trent, dijo. ¿Verdad, cariño? Carlota sacudió la cabeza violentamente. Su voz se alzó con pánico. No, yo no. La señorita Marple suspiró suavemente. Charlotte, la única palabra fue suficiente. Anne Carlota se congeló, su pecho subiendo y bajando en respiraciones rápidas y desiguales. A la señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Lo ves, querido?, dijo. Lo hiciste en un pequeño error. Fue bastante inteligente la forma en que intentaste hacerlo parecer. A él le hitorió la forma en que le sirvieron el té, la forma en que dejó que otra persona se lo pasara. Anne Carlota tembló, enroscándose sobre sí misma. A la señorita Marple continuó. Pero había una cosa que no esperabas. Carlota miró hacia arriba, sus ojos desesperado. ¿Qué? La señorita Marple sonrió suavemente. Eso es lo que estaba viendo. Las otras mujeres contuvieron la respiración, esperando que la señorita Marple le explicara a Anne. La señora Withers agarró su pan. La señora Ambrose sentó congelado en su silla. Su confianza habitual fue reemplazada por algo mucho más frágil. A la señorita Marple bebió un sorbo de té y luego dejó la taza delicadamente. Y verás, querida, he aprendido a lo largo de los años que la gente puede mentir con sus palabras, pero sus acciones siempre dicen la verdad. Los dedos de Carlotte Prates en puños. A la señorita Marple suspiró. Y en la fiesta en el jardín, dijiste la verdad sin darte cuenta. La habitación se quedó en silencio
Verá, dijo la señorita Marple. He notado algo bastante interesante en usted, Charlotte. Cuando Lionel Tren colapsó, cuando el resto de los invitados se quedaron congelados en conmoción, horror, confusión, ¿recuerdas lo que hiciste? Carlota parpadeó rápidamente, sacudiendo la cabeza. La señorita Marple sonrió. Claro que sí. En ella hizo una pausa, dejando pasar el momento. Esister, gritaste. Dijo finalmente. La señora Ambrose frunció el ceño. Pues claro que sí, señorita Marple. Todas lo hicimos. La señorita Marple meneó la cabeza. Suavemente no, querida. No como Charlotte. Ella volvió su mirada hacia Charlotte. Gritaste antes de que tocara el suelo. Carlota jadeó suavemente. Su cuerpo tensándose en la señorita Marple asintió. Solo una fracción de segundo antes, murmuró, antes de que nadie comprendiera lo que estaba pasando. Antes de que fuera posible saber, sus ojos azules ahora eran agudos. Lionel Trent se estaba muriendo. Carlota dejó escapar un sonido estrangulado. La habitación estaba completamente quieto. Fue entonces cuando lo supe. Continuó la señorita Marple en voz baja. Todavía no estaba segura, no del todo, pero tenía mis sospechas. Luego, cuando empecé a hacer preguntas, cuando empecé a notar cómo fuiste el primero en señalar a la señora Reeves. Sí, entonces todo tenía sentido. Carlota sacudió la cabeza frenéticamente. No. Joan, la señorita Marple interrumpió, su voz, gentil, casi amable, querida. No hay necesidad de negarlo. Verás, hace tiempo que sé que eras tú, Carleteis. Hundió en su silla, sus manos agarrando los brazos, su cara pálido. La máscara había desaparecido. Su voz, cuando finalmente llegó, fue un susurro. Yo no quise hacerlo. Graznó a la señorita Marple. Dio un pequeño guiño. Nadie lo hace realmente, querida. Charlotte, sí, los ojos estaban vacíos ahora. El peso de lo que había hecho finalmente la consumió. Él iba a arruinarme. Susurró. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, silenciosas, impotentes. Él lo sabía, dijo con voz entrecortada. Sabía de las cartas. Temi dijo que si no pagaba, se lo contaría a todo el mundo. Que yo no era quien decía ser, señorita. Marple inclinó la cabeza ligeramente. Y entonces, cuando llegó el momento, tomaste una decisión. Charlotte soltó una respiración. Temblorosa. Fue tan fácil, susurró. Demasiado fácil. La mirada se elevó, encontrándose con la señorita Marple, una especie de resignación rota. Yo pensé que podría vivir con ello. Su voz se quebró. Pero no puedo. Señorita Marple suspiró suavemente, viendo cómo el peso del crimen asentado completamente sobre ella. El asesinato nunca fue justo un solo acto, fue una cosa que se demoró. Se envolvió alrededor del alma como la hiedra, apretando, constriñendo. Charlotte Simons, al final, no había sido lo suficientemente fuerte. O portar su peso. Ella bajó la cabeza y luego, en la voz más silenciosa, ella dijo: lo lamento. Llegó el agente Roy minutas después, su rostro sombrío. Charlotte no se resistió, no protestó. Ella simplemente permaneció, con la cabeza gacha y las manos temblorosas, mientras abrochaba el cinturón. Posas de metal frío alrededor de sus muñecas. A la señorita Marple observaba con el rostro ilegible, y mientras se llevaban a Charlotte, murmuró: debería haber sabido que no podía engañarla, señorita Marple. Señorita Marple sonrió suavemente, una tristeza en su expresión. Querido mío, dijo ella, nadie puede hacerlo jamás. Como el cojinete del carro, señorita Charlotte Simons rodó hacia de la policía londinense. Los aldeanos reunidos de pequeño Wishwood permaneció en un silencio atónito. Fue encima, no, al menos eso era lo que se decían a sí mismos. El asesinato
Había llegado a su pacífica aldea, envuelto en un rostro familiar, escondido detrás una sonrisa educada y manos temblorosas. Y ahora, ese rostro familiar estaba desaparecido, llevado para responder por su crimen en Sin embargo. A medida que el polvo del escándalo comenzó a asentarse, una mujer se sentó perfectamente quieto, sus manos cuidadosamente dobladas sobre su regazo, su mirada fija hacia la ventana de The Bluebell Tea Room. La señorita Marple, como siempre, estaba pensando porque aunque el crimen se había resuelto, aunque Charlotte Simmons había confesado, todavía había algo que no encajaba del todo en un crimen. ¿Puede terminar con un arresto, pero naturaleza humana? Eso nunca fue tan sencillo. La tarde siguiente, la señorita Marple se encontró sentada en su lugar habitual, en The Bluebell Tea Room, donde los susurros de asesinato y traición todavía flotaban en el aire como chismes perfumados. A la señora Withers, la señora Ambrose y el doctor Lester se sentaron frente a ella, cada uno de ellos todavía tambaleándose. Por la verdad, pensar, murmuró la señora Withers, revolviendo su té para el quinta vez que Charlotte. Pobre, querida Charlotte, pudiera hacer algo así. Señora Ambrose, ahora mucho más pálido de lo habitual, soltó una risita quebradiza. Bueno, eso demuestra, ¿no? Nunca se puede conocer de verdad a otra persona. El doctor Lester, que había permanecido en silencio durante gran parte de la conversación, finalmente habló. ¿Pero por qué?, preguntó en voz baja, preocupado. ¿Por qué lo hizo? Marple, que seguía tejiendo, no levantó la vista. Nos dijo por qué, querido, murmuró. Tenía miedo. A miedo de ... estar expuesto. El doctor Lester negó con la cabeza. ¿Pero a alguien le habría importado? La señora Ambrose se burló. No sea ingenuo, doctor. Puede que Charlotte fuera muy querida, pero esto es un pequeño Witchwoodsy. Alguna vez se supiera que ella no era quien ella decía ser. Señorita Marple miró hacia arriba. Entonces sus ojos brillaban con un conocimiento tranquilo. Mi querida Lavinia, dijo con dulzura. ¿Quién era Charlotte en realidad? Señora Ambrose parpadeó sorprendida. Bueno, ella estaba... Se detuvo. Anne frunció el ceño. Y entonces, como si acabara de darse cuenta, se volvió hacia la señorita Marple. Con expresión ... se ha enviando hacia algo incierto. Dios mío, murmuró. No creo haberlo sabido nunca. La señorita Marple dio una pequeña sonrisa cómplice. Y eso, al final, fue lo que pasó, la verdadera tragedia de todo esto. Anne Charlotte Simmons había vivido en Little Wishwood durante años. Ella había estado bienvenido a sus casas, sus jardines, sus círculos de chismes, y aún así, ninguna persona la había conocido realmente hasta que fue demasiado tarde. Esa tarde, mientras el sol se ponía largas sombras sobre el pueblo, la señorita Marple recibió una inesperada visitante. Fue reverendo Phelps, con las manos fuertemente apretadas frente a él, su expresión pesado con el pensamiento. Señorita Marple, saludó, con voz grave. Espero no molestarla. La señorita Marple, que había estado leyendo a la luz de la lámpara, sonrió. Amable, pero nada. Reverendo, siéntese. Anne lo hizo, aunque con vacilación visible, por un largo momento. Él simplemente estudió sus manos, como si buscara las palabras adecuadas. Anne entonces, por fin, suspiró. ¿Algo sobre todo esto? Todavía ... me preocupa. La señorita Marple ladeó la cabeza. El reverendo exhaló. Charlotte era culpable. Sí, pero sigo pensando en lo que dijo Lionel Trent antes de morir. La señorita Marple Dillonada, sé lo que hiciste, y puedo demostrarlo, recitó el reverendo Phelps, frunciendo el ceño. Asumimos que estaba hablando con Carlota, pero... ¿Y sí? Él dudó. ¿Y si hubiera alguien más? Hello, Logod. Silencio. La señorita Marple no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se dirigió a la luz parpadeante de la lámpara.
su expresión ilegible, y luego, suavemente, dijo a mí, querido reverendo, siempre hay alguien más, aunque se había hecho justicia. Aunque Charlotte tenía pagó el precio por su crimen, la señorita Marple no podía evitarlo en un último pensamiento persistente. Lionel Trent había sido un hombre de muchos enemigos, y aún así había elegido venir a pequeño Wishwood. Él había elegido confrontar a alguien, él había elegido morir aquí y la señorita Marple, tan aguda como siempre, sabía por qué, porque había otra persona en el pueblo que había tenido miedo a alguien que había visto cómo se desarrollaba el crimen, y decidió permanecer en silencio a alguien que se había beneficiado de la muerte de Lionel Trent, tanto como Charlotte Shimans. Y esa persona, incluso ahora, seguía siendo caminando libre como el pueblo lentamente volvió a la normalidad. Como el escándalo del asesinato se desvaneció en recuerdos susurrados, la señorita Marple estaba sentada en su pequeño salón, tejiendo como siempre lo hacía. El fuego crepitaba, el viento azotaba los cristales y ella pensó en naturaleza humana siempre. Fue lo mismo. En realidad, los malvados fueron atrapados. Los culpables fueron castigados. Why, hay un así. Siempre quedaba un hilo suelto. Un secreto dejado no hablado. Una verdad dejada a permanecer en las sombras. La señorita Marple sonrió débilmente. Sus dedos nunca se detuvieron mientras tejía. Ella no diría nada porque a veces, en un pueblo como pequeño Witchwood, habían cosas mejor dejarlo enterrado y el asesinato, después de todo, nunca fue tan simple como parecía.